Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? El 19 de abril de 1961, los cubanos vencieron a brigadas de mercenarios en Playa Girón, al centro sur de la isla. Se trató de una invasión ordenada por Estados Unidos con el fin de derrocar al naciente gobierno revolucionario liderado por el comandante Fidel Castro. 2 días antes habían comenzado a desembarcar por las inmediaciones de la Ciénaga de Zapata y en apenas 72 horas los 1.500 mercenarios ordenados por la Agencia Central de Inteligencia para la Acción habían sido derrotados. ¿Cómo se recuerda Girón más allá de 60 años después? ¿Cómo fijó Cuba este hecho como la primera gran derrota del imperialismo en América Latina en el imaginario de los pueblos? Siga nuestro enlace. Vamos tras esas respuestas en la siguiente media hora. La historia de la agresión de Playa Girón no solo es un acontecimiento histórico importante y no solo se tradujo en una gran victoria de la Revolución Cubana y en una gran derrota del imperialismo, sino también en ocasión de aquella invasión se proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana, recordó Fidel Castro en un discurso pronunciado el 19 de abril de 1991. Volvamos a la historia a través de la serie Fidel, Imágenes en la Memoria, producida por Cubavisión Internacional y que el sitio Fidel, Soldado de las Ideas, guarda en todas sus plataformas. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. En un lugar cercano son lanzados 178 paracaidistas. 1.500 hombres contratados en Miami, entrenados en los Estados Unidos y en sus bases en Guatemala y Puerto Rico. Feroces e indiscriminados bombardeos por mar y aire preceden al desembarco. Hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Marchemos a nuestros respectivos batallones y allí esperen orden, compañeros. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Patria o muerte, respondieron los milicianos.
Y este grito heroico se hizo respaldar con el fuego de las metralletas. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. Soldados del ejército rebelde y milicianos, la artillería y los tanques en manos del pueblo inician el aplastante contraataque. Aviones norteamericanos vomitan metralla sobre combatientes y civiles. Jóvenes artilleros antiaéreos con no más de 15 o 17 años derriban 10 aviones enemigos con la ayuda de nuestra pequeña flota aérea. Los mercenarios no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. Comienzan a rendirse en masa. De nada sirvieron el adiestramiento imperial, el dinero imperial, las armas imperiales. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Pero ¿cómo ha trascendido en el tiempo lo ocurrido en 1961? La actual carretera que enlaza la autopista nacional con Playa Girón debe recorrerse a poca velocidad. Es una sugerencia a quien desee aventurarse en ese sendero de belleza natural que conduce directamente hacia la historia. De pronto, la vía se convierte en un estrecho terraplén. El sol tardará aún en salir, pero un ruido como de truenos allá en la lejanía y extraños relámpagos en el cielo rompen de pronto esta apacible madrugada del 17 de abril de 1961. Los olores de la guerra lo impregnan todo enseguida. La tierra, la pólvora y la sangre se mezclan con el estupor de esta primavera traicionada. Los rugidos ensordecedores de los cañones, de los obuses, de los tanques y de las explosiones del fuego enemigo se confunden con el tableteo de las metralletas de los milicianos, el quejido de los heridos y el silencio de los muertos. Los aviones pasan rasantes sobre la única vía de acceso rápido hacia Playa Larga y Playa Girón. Llevan dibujados en sus alas las insignias de la FARC. Pero los pájaros de hierro hacen un giro inesperado y regresan disparando.
lanzan bombas de napalm y los proyectiles de sus cañones hacen surcos sobre el estrecho terraplén y sus defensores. Los sobrevivientes se aferran al suelo y disparan, pero las naves agresoras ya salieron mar afuera. En la noche del 17 de abril, a la orilla de la carretera, los milicianos salen a desandar metro a metro el durísimo camino de la historia. Aún quedarán largas horas de combate y heroísmo hasta completar las 65, que serán suficientes para derrotar los planes de la CIA y el Pentágono. Aún Nemesia, la niña campesina, perderá parte de su familia y sus queridos zapaticos blancos, que el indio Naborí convertirá en poema. Aún los niños héroes de las Cuatro Bocas derribarán el avión mercenario, y el piloto Carreras arremeterá contra los buques de desembarco y cortará el vuelo del B-26 enemigo. Fidel, desde el Central Australia, dirigirá minuto a minuto a cada uno de sus comandantes, desde el Che en Pinar del Río hasta Raúl en Oriente. Como había ordenado a sus tropas, el 19 de abril el jefe de la revolución también llegaba en un tanque hasta las arenas de Playa Girón. Frente a todos, en la gran ensenada, humeaban aún los buques y las barcazas mercenarias. La carretera que llega hoy perfectamente asfaltada hasta el museo y el centro turístico en Playa Girón es de una belleza extraordinaria. Pero a cada lado, sobre todo en el tramo entre el Central Australia y Playa Larga, el viajero descubrirá cada cierto tramo pequeños obeliscos, decenas de ellos. Son el homenaje a aquellos valientes que en abril de 1961 sellaron con sus vidas la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. A partir de aquella fecha, el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes. A partir de aquella fecha, el destino de los pueblos de este continente, en la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos, sería diferente. Porque, dígase lo que se diga, a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Con muerte todas las cosas ciertas, grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Sobre estas ideas vamos al análisis con el profesor, doctor en ciencias, Fabio Fernández. Playa Girón fue una contundente victoria de la Revolución Cubana frente a la ofensiva que en su contra desplegó el imperialismo norteamericano. Fue una victoria militar que también implicó una victoria en el plano político. El esfuerzo mayor que la administración de Eisenhower y también la de Kennedy desplegaron contra la revolución fue frustrado por la rápida movilización de las tropas cubanas que contuvieron la intentona mercenaria por el sur de la Ciénaga de Zapata. Realmente fue una victoria que implicó un fracaso tremendo para los Estados Unidos, que demostró la implicación entre la ciudadanía cubana y su disposición de defender la revolución a cualquier precio, y además se convirtió en un referente a nivel continental y mundial. Los Estados Unidos, todopoderosos, eran incapaces de vencer a una isla que decidía avanzar por el camino del socialismo, que decidía avanzar por una ruta de transformación radical en beneficio de los pobres, en beneficio de los sectores subalternos. Playa Girón es un referente
indudable dentro de la historia temprana de la Revolución Cubana y ha quedado como una huella indeleble en el escenario de lucha contra el imperialismo. Cuba se convirtió en un referente de impugnación al universo de dominación del imperialismo norteamericano. Y ese ejemplo de Cuba, ese referente que Cuba representó, tuvo un impacto tremendo en todas las naciones del tercer mundo. El ejemplo de Cuba, la idea de que se podía ser como Cuba, de que Cuba había vencido y también podían vencer otros, fue indudablemente una realidad que marcó el acontecer político de las décadas que siguieron a la victoria de Girón. Dentro de ese proceso, indudablemente, Girón representaba la demostración, la plasmación de que era posible verdaderamente enfrentar al imperialismo norteamericano a partir de la contundente combinación entre un liderazgo capaz de comprender las claves del tiempo histórico que le tocaba vivir y una ciudadanía que encontraba en el proyecto triunfante de la revolución un ideal que sostener sin duda alguna. Por tanto, Girón se manifiesta como referente, como ejemplo en las luchas de liberación de los pueblos del tercer mundo, luchas que además estuvieron siempre apoyadas por el esfuerzo de Cuba en función de la lógica propia del internacionalismo, pero también de la impugnación geopolítica a la dominación norteamericana. La Revolución Cubana permanentemente ha tenido que enfrentar importantes desafíos y por tanto batallas como Girón se siguen dando cotidianamente en diferentes planos. Ya no estamos en la época de un conflicto estrictamente militar, pero en el ámbito del combate ideológico, del combate cultural, del combate que significa vencer el bloqueo, la lógica propia de Girón está presente. Es decir, la Revolución Cubana necesita permanentemente vencer en los nuevos Girón a los que se enfrenta en función de sostener su proyecto como aspiración de construir una Cuba mejor. Es imprescindible seguir la ruta de Girón en función de lograr alcanzar las metas de nuestro pueblo. Gracias, Fabio, por unirse a nuestra conexión y compartir sus reflexiones. En el intento de reescribir la historia en Florida, Estados Unidos, existe un espacio que con el nombre de una de las brigadas de mercenarios derrotadas en Playa Girón busca vanagloria para los vencidos. Cuba Información cuenta la verdadera historia. En Miami se ha inaugurado con gran cobertura mediática el llamado Museo de la Brigada 2506. Bien podría llamarse el Museo de la Derrota, porque esta brigada, recordemos, es la que trató de invadir Cuba en 1961 por Bahía de Cochinos y fue derrotada en apenas 72 horas por la revolución. De los más de 1000 mercenarios armados y entrenados en un plan conjunto del Pentágono, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la CIA, casi 800 pertenecían a familias ricas que fueron exclusivamente a recuperar sus propiedades. Otros 135 eran exmilitares o miembros de los servicios represivos de la dictadura de Batista. Ninguno de estos datos, por supuesto, aparecen en los paneles de dicho museo, que era presentado a la prensa ni más ni menos por Félix Ismael Rodríguez Mendigutía, alias El Gato, quien a las órdenes directas de la CIA dio orden de ejecutar en Bolivia al Che Guevara. Tampoco se leerá nada sobre las biografías nada ejemplares de una buena parte de los participantes de aquel intento de invasión, convertidos después en narcotraficantes, terroristas y delincuentes de cuello blanco. Este museo ha sido montado gracias principalmente al $1.000.000 que aportó el estado de la Florida, y su mantenimiento correrá también a cargo de los contribuyentes de Estados Unidos. Y organizará, por ejemplo, visitas de las escuelas del área,
Algo muy educativo sería que a los escolares de Miami se les mostraran los botes de compota por los que aquellos mercenarios, terratenientes, torturadores, niños de papá y curas franquistas fueron canjeados más tarde en un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Compotas, medicinas y alimentos con los que los niños y niñas de Cuba aliviaron las dificultades que ya provocaba entonces la guerra económica desde el norte. Una guerra que continúa, aunque los medios nos traten de convencer de lo contrario. En 1961 marcó un antes y un después en la historia de Cuba y su gente. Fue un momento de grandes hazañas que también quedó registrado a través de la fotografía. Varios fotógrafos cubanos se convirtieron en valiosos cronistas de los sucesos de Playa Girón, y ellos hoy forman parte de la historia de un país que es contada a través de sus imágenes. Bueno, mira, el año 61 fue un año trascendental en este país, fue el año de la educación, pero fue el año también de la invasión a Playa Girón. La revolución era muy joven, acababa de nacer, y muchos fotógrafos se habían marchado ya del país, sobre todo los de los grandes estudios, Arman, o sea, grandes fotógrafos que eran muy reconocidos en el país se fueron, y los que se quedaron, pues, básicamente pasaron a trabajar a la prensa. Estoy hablando de los fotógrafos en general. Y pienso que en ese momento incluso algunos se fueron a Girón sin permiso, por su propia cuenta. Se fueron a hacer fotografía. Y allí muy pocos tenían experiencia de ese tipo de fotografía, a no ser Tirso Martínez, que sí había estado con el Che, y Perfecto Romero, que también había estado en las guerrillas del Che. Pero los demás eran fotógrafos de ciudad, fotógrafos de, bueno, muchos habían sido el 26 de julio y sí, se habían estado involucrados en todos los hechos. Pero ya te digo, Girón fue algo extraordinario. El propio Ernesto Fernández, que hoy en día Premio Nacional de Artes Plásticas, él trabajaba para el periódico Revolución, que estaba dirigido cuando aquello por Carlos Franqui. Y él le dijo a Carlos Franqui, porque ya en esos 2 días, 3 días anteriores, bueno, esto es un problema histórico que ya lo sabemos, habían bombardeado Colombia, se decía que venía la invasión, ya se esperaba, lo que no se sabía muy bien por dónde. Y Ernesto dijo, lo único que quiero es ser el primero. Y tal es así que esa noche durmió en el laboratorio de fotografía, ahí en el periódico. Y lo llama de madrugada, Franqui le dice, arranca, que ya invadieron. Y fue el primero en llegar a Girón. Los fotoreporteros de este momento abrieron camino a la gloria a través de su lente. Una victoria que fue decisiva y a la que el pueblo se enfrentó sin tener las herramientas necesarias, pero desde su corazón. Llegué aquí que iba a participar en una guerra donde yo iba a hacer relatorio, iba a hacer fotografía y más nada. Pero de pronto me encuentro que la guerra no era, esta era la guerra que yo esperaba. Que en esta guerra lo que estaban matando era la población civil, que estaban tirándole y no era una guerra de confrontación entre 2 ejércitos. Y ese fue lo que yo vi en este lugar, y fueron las fotos. Para mí eso fue una imagen muy violenta. Entonces siento una bulla inmensa como de 1000 tractores que se movieran a la vez, y la polvareda que iban dejando. Yo tirando fotografía, ¿no? Tiraba fotografía de los tanques moviéndose y eso, y los rebeldes arriba de los tanques. Y entonces, sorpresa, en el tanque adelante iba Fidel. Testimonios que son irrepetibles y que abren el camino a descubrir las verdaderas esencias de aquel hecho que desde el 17 hasta el 19 de abril de 1961 demostró al mundo que Cuba podía ser capaz de abrazar una victoria contundente ante las fuerzas del imperialismo. Elena Godínez Dalmau, Enlace Cuba.
cuando cambie el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas, después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra. Realizábamos una visita virtual al Museo de Playa Girón y a la Comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desde donde se coordinaron las acciones contra la brigada mercenaria que atacó a Cuba entre el 16 y el 19 de abril de 1961. Puede localizarlo en el canal de YouTube de los Amigos de Europa por Cuba. Así llegamos al final de este enlace desde Cuba. Hasta nuestra próxima conexión, seguimos activos en las redes sociales. Nos vemos. Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.